Para cualquier emergencia, llama 911. Hombro con hombro, prevenir está en ti. Protección Civil. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Estás escuchando Así Sucede con Aurelio Peña. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así Sucede. Las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias además por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Está ahora en esta mesa de trabajo y le agradezco, le aprecio mucho al delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, al licenciado Ernesto Luque Hodgson. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Contentos con este nuevo proyecto tuyo, Aurelio. Gracias. Muchas felicidades aquí en 101.1. Gracias, Ernesto, a la orden, como siempre. Y además, interesados en conocer, obviamente, cuáles son las propuestas, la política pública, las acciones de gobierno que desde la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo Social, pues están implementándose ya en el estado de Querétaro. Te preguntaba primero, antes de entrar a esta entrevista, Ernesto, ¿qué va a pasar con el presupuesto en gasto social para el 2018? Ya lo aprobaron los legisladores recientemente en una larga jornada, pero ¿cómo va a quedar? Y en el caso de Querétaro específicamente, y desde la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿qué tendremos que esperar los queretanos en el próximo 2018, que además es un año electoral? Sí, por supuesto, es sin duda un año muy importante, pero también, por supuesto, el señor presidente de la República en el inicio de su sexenio comentó que el tema del gasto social iba a ser un tema fundamental. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo segundo del México Incluyente, lo que se busca concretamente es generar mayor prosperidad, cerrar la brecha de las diferencias sociales. Y lo que se buscó con esto en este presupuesto que nosotros estamos, por supuesto que siempre queremos mejorar los apoyos, pero una buena noticia para Querétaro es que no solo se mantiene el presupuesto, digamos, al ritmo que ha estado caminando aquí en Querétaro, sino se aumenta aproximadamente como en 4,000, 5,000 millones de pesos. Sí. Esto es una buena noticia, porque aproximadamente serán 108,000 millones de pesos aproximadamente los que a nivel nacional debe tener el país. Y en el estado de Querétaro, bueno, continuamos con aproximadamente 3,200 millones de pesos, que prácticamente el gran programa de adultos mayores junto con Prospera son los que abarcan gran parte de estos recursos. Sin embargo, hay que recordar también que hay muchos otros recursos, en el caso, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, que el año pasado, que se ejecutó este año, ha sido los más importantes, casi a los 700 millones de pesos cercanos. Y esto, si lo traducimos con lo que tenemos de presupuesto, 3,200 millones, más los 700 millones de Fondo de Aportaciones de Infraestructura, más aparte los proyectos de coinversión donde los programas se potencian, estamos hablando que va una buena ruta en el tema de los recursos, el estado de Querétaro de fondos federales, ya no se diga también de lo que hace su parte los otros diferentes niveles de gobierno. Sí, Ernesto. Aquí estamos hablando de los números, ¿no, Aurelio? Pero aquí lo importante es, bueno, ¿qué se hace con estos números? Sí, claro. ¿Y qué resultados se han estado ¿Y generando? qué efecto generas en la sociedad? ¿Qué efectos se generan? Sí, claro. Y en este sentido, a mí me gustaría abordar un tema que era muy importante hacerlo antes que terminar el año, que aparte así ya nos los mandata el documento rector de la Estrategia Nacional de Inclusión, en la que tenemos que cerrar el año transparentando las acciones con la cultura de la rendición de cuentas, diagnosticando avances y metas de lo que se tiene logrado y los retos que hay para el siguiente año. Y en este sentido hay algo que es muy importante. La Estrategia Nacional de Inclusión, para los compañeros, los amigos que no conocen esta estrategia, es una estrategia que el señor presidente de la República implementa como una estrategia en la que independientemente de diferentes niveles de gobierno, órdenes de gobierno, vamos a alinear acciones, esfuerzos y metas para que todos unidos, haciendo un diagnóstico, implementemos los recursos de manera bien dirigida para que no sean hechos aislados y sean políticas públicas sociales de largo y de mediano plazo. Políticas públicas integradas, políticas públicas estructuradas con los municipios, con los gobiernos de los estados y también con la federación, para efecto de que se multiplique por lo menos esta posibilidad de llegar a la gente que más lo necesita, Ernesto. Sí, sin duda. A ver, lo que queremos decir con esta acción es que de manera solidaria, con temas tan sensibles como que nos duele tanto, que es la pobreza, hay líneas de acción muy concretas, reconocer, por supuesto, a los presidentes municipales el esfuerzo que se ha hecho
y también de todos los compañeros del gobierno federal. Por ejemplo, hay 22 delegaciones federales involucradas en este gran proceso de estrategia nacional. No se diga de 21 funcionarios públicos estatales, junto con, es decir, son 63 funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno, un solo objetivo, tomadores de decisión para diagnosticar acciones para abatir carencias. ¿Cuál es la parte importante? Bueno, ¿qué resultados hay? Claro, sí, por supuesto. A ver, ¿qué resultados? Yo te podría destacar, a ver, dime. Por ejemplo, que en el tema de rezago educativo avanzó de manera muy importante la entidad, y no es casualidad. Una de las acciones más importantes que se han buscado a través de los diferentes niveles de gobierno, en este caso la Secretaría de Educación Pública, era abatir el rezago educativo. Todos sabemos que la educación es la herramienta más importante de la sabiduría, del conocimiento, y es la herramienta para salir adelante. Sí. Querétaro avanzó de manera importante en este sentido. El año pasado se planteó esto en la Estrategia Nacional de Inclusión, y bueno, ahí están los resultados del rezago educativo. Por supuesto, también están los resultados en cuanto al combate, digamos, y no diría combate, diría en la inclusión del acceso a la seguridad social para combatir, que esta sí es una parte, yo diría que importante, el no acceso a servicios básicos de salud. Es increíble que para estas fechas muchas veces se nos olvida que hay gente que no tiene acceso a la seguridad social. Sí, mucha gente. Y se hizo un buen trabajo. Para darte un ejemplo, Aurelio, personas con carencia social, hace aproximadamente 2014, teníamos 1 millón de personas. Ahora personas con carencia social, tenemos menos de 100,000, es decir, se combatió de 100,000, se trajo el dato de 1,073,000 a 989,000, es decir, menos 84,000 personas. ¿Esto qué quiere decir? Es una buena noticia. Cuando hablamos de que hay más inclusión, tenemos más derechohabientes, más cotizantes, hay formalización en el empleo, hay generación de inclusión, de prosperidad, hay salarios base de cotización promedio buenos en el Estado, y eso genera, por supuesto, también una sensibilización de nuestros empresarios de que estar en la seguridad social y en el tema de salud, por supuesto, dignifica y reconoce los derechos sociales a los que tiene derecho todos los mexicanos y todos los que... Tendríamos que decir entonces que hay más gente que está incorporada ya al sector salud, a los servicios de salud, que el rango también que teníamos por lo menos de pobreza extrema, de marginación, se han reducido. ¿Y en qué proporción, Ernesto Luque Hodgson? Yo te daré un dato que creo que es contundente. Sí. Para nosotros, para el 2010, teníamos 41.4% de pobreza. Sí, 2010. Sí. 2012, 36.9%. Para el 2014, 34.2%, para llegar ahora a un dato importante que es del 31.1%, es decir, 10% menos. Del 2010 al 2017. Así es. ¿Qué significa esto en números de personas? Para el 2010 teníamos 767,000 personas, posteriormente 707,000 para el 2012, y 200 en el 2014, 675,000, y ahora 635,000. De 767 en el 2010 a 635,000. Es un dato importante donde de manera gradual en el transcurso de los años, concretamente en 6 años, cómo se ve de la continuidad de los programas sociales. El ponernos de acuerdo en temas tan sensibles y específicos de abatir carencias generan políticas públicas sólidas. Y un dato más contundente todavía, que es el que más nos duele todavía. En datos de pobreza extrema, teníamos en el 2010 7.4 personas el porcentaje en el Estado. Posteriormente, en el 2012, 5.2, disminuyó. En el 2014, 3.9 y actualmente 2.9. Este dato yo creo que lo medimos y nos impacta todavía más en los resultados en miles de personas, es decir, de 137,000 personas en pobreza extrema, ahora tenemos 59,000. De esta manera, aquí se ha disminuido la brecha. Se ha disminuido la brecha. Por supuesto que un solo queretano que tenga pobreza extrema nos duele a todos, y vamos a seguir trabajando de manera muy firme para abatirlo. Pero aquí lo importante de lo que estamos diciendo es que todos los diferentes niveles de gobierno, con las buenas voluntades de todos los involucrados, hacemos política social sólida para que se puedan concretar, digamos, objetivos concretos para abatir carencias. Aquí está un ejemplo
claro que en Querétaro van las cosas, por supuesto que por buen camino, no estamos satisfechos. Sí, claro. Pero al menos sabemos que tenemos un presupuesto importante, porque hay que reconocerlo. Cada vez más se ha disminuido la pobreza, que ese es un buen resultado. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo nos va a tomar para abatirlo lo más que se pueda la pobreza extrema? Y luego la otra sería... Perdóname, pero que parece interminable de repente, por lo menos. No debería de ser así. Sí, no debería, pero parece que así es. Al menos en Querétaro no. Yo te lo puedo decir. Querétaro es de los 5 estados menos pobres del país. Querétaro es de los estados, de los 6 estados con mayor ingreso, el 4º estado con mayor gasto. Es decir, Querétaro es un estado que tiene unas características importantes que no son casualidad. Es un esfuerzo muy importante del gobierno de la República en este sentido. Y por supuesto lo que estamos haciendo nosotros es generar mejores condiciones para abatir carencias. Nosotros lo que no podemos permitir, tú lo sabes y siempre me has dado la oportunidad de comentar en diferentes espacios, es, sí, Ernesto, uno, de los discursos bajarlo a las acciones. No está permitido la inacción de un gobierno cuando hay situaciones de pobreza, por supuesto, dolorosa. Hay focos que claro que tenemos que poner atención, es decir, en acceso a la alimentación, podemos destacar que hubo una acción muy importante para abatir la carencia alimentaria, y no solo esto. Cuando un niño está bien alimentado, por supuesto que baja el rezago educativo, sí. Por supuesto que también se fortalece la salud de nuestros niños, y en este caso, por ejemplo, con los comedores comunitarios se fortalece la economía familiar. Eso está muy bien, pero también después estamos hablando de servicios básicos de la vivienda, que tenemos que actuar de manera rápida. Y vamos por buen camino, claro, en ese sentido. ¿Cuántos programas, cuántas acciones, cuántos objetivos tiene por lo menos la Secretaría de Desarrollo Social? No, bueno, tenemos, ejecutando aproximadamente 13 programas. Sí. Son programas, yo diría que de los más nobles que se tienen en el país. Por ejemplo, el seguro de vida de jefas de familia, 147,000 mujeres afiliadas a este seguro de vida de jefas de familia. Por supuesto que no tiene ningún costo. Querétaro es el estado número 1 en afiliaciones. Este es un dato que hay que destacar, que es importante, no proporcionalmente hablando, sino en cantidad de mujeres solteras, sí. Madres solteras. Correcto. Yo quisiera destacar que son madres solteras responsables del futuro de sus hijos, que ni Dios lo quiera, la madre llega a faltar en su núcleo familiar. Sabemos que nuestros niños en Querétaro, de preescolar hasta la universidad, tendrán la educación garantizada. Este es un seguro muy importante, así como el seguro de vida de jefas de familia, también lo tenemos en los adultos mayores, de 65 y más. Tenemos casi 100,000 adultos mayores, una cantidad muy importante de adultos mayores, más todos los que tiene el INAPAM, que son 147,000. Los comedores comunitarios. Comedores comunitarios. No teníamos hace menos de año y medio ningún comedor comunitario. Ahorita tenemos ya 17 comedores comunitarios. Para fin de año, 500,000 raciones ya se habrán servido en las mesas de los comedores comunitarios. Faltan 4 comedores más por aperturar de manera concreta aquí en el municipio de Querétaro. Ya hicimos comedores emergentes cuando pasó un tema muy doloroso como fue el tema de las lluvias y de las inundaciones. Se aperturaron 4 emergentes, entrarán ya en funciones para operar de manera permanente 3. Sí. Y vamos a seguir todavía con otra instrucción de Amialco que nos pidió el secretario Miranda, y vamos a trabajar. ¿Ya hay en los 18 municipios, digamos en los 17 municipios por lo menos, o en qué municipio? Cobertura 100% en el estado, la vamos a tener con la próxima apertura que va a ser San Juan del Río. Ajá. Y ya con esta tendríamos cobertura en todos los municipios, y luego ya diríamos que empieza una segunda vuelta de comedores. Aunque también sabemos que hay algunos municipios, si bien es cierto, hacen falta en todos, sí, más comedores. En otros, a lo mejor, como Cadereyta, como Amialco o algunos Serrano, algo tendrán primero otros 2 más y posteriormente en otro lugar tendremos uno adicional. Es en base a la zona de alta prioridad, en base a las zonas de inseguridad alimentaria. Estamos a través de Así Sucede Querétaro con la Fuerza de la Verdad en el 101.1 de la frecuencia modulada, al teléfono 238-3800, platicando con el delegado de Sedesol en Querétaro, Ernesto Luque Hodgson. Preguntarte finalmente, Ernesto Luque, hay un tema que tiene que ver con la correspondencia y la relación que se establece con los gobiernos municipales, pero también
con las autoridades federales. ¿Cómo ha sido el trabajo con los gobiernos municipales? ¿Cómo están reaccionando también los diferentes municipios en el estado de Querétaro para poder canalizar por lo menos esta ayuda que es importante para todos los queretanos? Y segundo, las autoridades federales. Platicamos en días pasados con la senadora Sonia Rocha, en donde faltan todavía, hay muchos pendientes, hay muchas situaciones que pues se siguen postergando, que se tienen que actualizar ya a la mayor brevedad. En Querétaro incluso hablaba de las comunidades en las zonas indígenas. ¿Qué contesta Ernesto Luque Gortz ante estos cuestionamientos? Yo diría que vamos a seguir trabajando con la instrucción del presidente de la República. A ver, el tema de abatir carencias es un tema que yo diría de entrada que es todos los diferentes niveles de gobierno, de manera coordinada y de buena voluntad, tenemos que generar un frente solidario hacia la gente que ya dijimos, 59,000 personas en pobreza extrema, tenemos que abatir. En este sentido, lo que yo quiero decir es que en todos nuestros eventos del gobierno federal, de los diferentes programas que tenemos, siempre está y nos acompaña un legislador, tanto local como federal. La senadora Sonia Rocha, a quien le mando un fuerte abrazo, nos ha acompañado a varios eventos en la sierra. Ella sabe perfectamente bien la situación de la sierra. También, por ejemplo, el diputado Mauricio Ortiz nos ha acompañado a varios eventos. No se puede decir del diputado Carlos Lázaro, que también con los temas de migrantes nos ha acompañado temas muy sensibles. Es decir, independientemente de la ideología política que puede tener un legislador, la instrucción es muy clara, es generar mejores condiciones de vida para el Estado y para, por supuesto, también para las familias que menos tienen. Seguiremos trabajando con ellos, seguiremos trabajando para que se haga mejor política social. Y hay un ejemplo, por ejemplo, a nivel federal, la inclusión del artículo 6º en la modificación que hubo para que la Estrategia Nacional de Inclusión sea una estrategia obligatoria en un marco muy claro. Reconocer los derechos sociales a los que tiene derecho cualquier mexicano y cualquier queretano. Y estos derechos sociales es a tener una vida digna, como está en el artículo 3 y 4 de la Constitución. No estamos descubriendo el libro negro, lo que estamos haciendo es generar y alinear legal y normativamente las leyes para que sean mucho más sólidas en implementación de abatir pobreza. Y así invitar a los diputados de aquí también, por supuesto, locales, a generar esas condiciones también de desarrollo social. Así las cosas, estaríamos pensando nosotros que por lo menos el objetivo y el reto para el 2018 es seguir trabajando en esta misma dinámica. Hablábamos del proceso electoral 2018, ¿no se van a interrumpir por lo menos estos programas, estas acciones de gobierno? No, por supuesto que no. A ver, yo aquí es bien importante este comentario. Por supuesto que no. Es más, el interrumpir los programas sociales atentaremos en contra de los derechos a los que estamos platicando, a los derechos sociales que tienen nuestros beneficiarios. ¿Qué sí se va a interrumpir? La manera en el otorgamiento de ellos. Es decir, a partir del 14 de diciembre, ya el órgano interno de control, función pública es muy clara. No a los eventos masivos en las entregas de Prospera, en los programas de contenido social como de adultos mayores, en los cambios de tarjetas de Liconza o de Liconza. Es decir, tenemos que cuidar, ejercer y reconocer los derechos sociales que tenemos para nuestros usuarios, nuestros beneficiarios finales. Pero que nadie saque raja política de ello. Que nadie vaya a estos eventos a los que no tienen que acudir cuando se puede prestar a un evento que no es para reconocer derechos sociales, sino al contrario, para no poner una exposición pública que no se quiere. Las leyes y las normas son muy claras. ¿Se estarán auditando debidamente? ¿Se están auditando? Se están auditando. Acabamos de pasar el evento de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a auditoría, por supuesto, y se están auditando también. Y ahí está, ya está muy clara el INE en su postura de cómo va a ser la vigilancia hacia estos funcionarios públicos, incluyéndome yo, por supuesto, para que sea debido y de manera correcta la implementación de estos programas. Ernesto Luque Gortz, como siempre, muchas gracias. ¿Algo que quisieras agregar, por lo menos en esta propuesta que lleva a cabo aquí en Querétaro la Secretaría de Desarrollo Social para que la gente lo comprenda de mejor manera? Solo decirles que Querétaro va por buen camino en el abatimiento de la pobreza, que la pobreza es de todos los queretanos, cada quien desde su trinchera puede generar mejores condiciones de vida para los que menos tienen. Y en este sentido seguir trabajando, decir que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, todos los diferentes niveles de gobierno, el gobierno federal de la República, por supuesto, fortaleciendo acciones para que los queretanos vivan de mejor manera y con mayor calidad de vida. 59,000 personas en pobreza. En pobreza extrema. Extrema. ¿Y en pobreza? En pobreza aproximadamente 635,000. La buena noticia aquí es que han disminuido de manera importante, el 10% disminuye en pobreza, lo que tenemos que no hay un solo queretano con pobreza.
Eso es lo que ese es el reto. Ese es el reto y se puede lograr. Ernesto Luque Hodgson, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la ciudad de Querétaro. Que tengas buenos días. Igualmente. Estamos a la orden, como siempre. Gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos a través del 101.1 de la frecuencia modulada, 238-3800, extensión 120, para que se comunique con nosotros. Hacemos una pausa, son las 7:51, regreso para platicar en esta mesa de trabajo también con el diputado federal Gerardo Cuanalo Santos. Una pausa y volvemos.